Hola amigos, ¿cómo vamos? Bienvenidos al podcast de Meli y Shana. Estamos aquí en un nuevo episodio y bueno, este episodio no está tan estructurado porque vamos a hablar de la energía Piscis o el arquetipo Piscis, tomando en cuenta que hemos estado en una época bastante sensible, bastante mística, bastante confusa. Y bueno, me presento por acá mi amiga Shana y por allá Mi amiga, la amiga Meli. la amiga Meli. Entonces, bueno, vamos a empezar con este episodio. No sé, amiga, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza de esta época y de Piscis? ¿De qué quieres empezar hablando? Pues lo primero que me llega a la cabeza creo que es un poco lo duro que le da a la gente la temporada Piscis, que Buen creo punto. que habla sobre una desconexión muy grande como con este signo y esta energía, ¿sabes? Porque siento que las otras temporadas, ok, sí, tienen sus cosas u otras, pero siento que estamos tan ajenos a esta energía que viene y además que caen eclipses en Piscis y viene este stellium en Piscis que tuvimos hace unos días, pues que hemos estado sintiendo y siento que es cuando la gente está peor, cuando la gente está desubicada, y creo que es lo que me parece más interesante. Sí, yo también lo he notado muchísimo, sobre todo porque, bueno, quiero aclarar que yo soy ascendente Piscis sideral y yo navego estas aguas desde que tengo memoria en esta vida. Sí. Entonces, bueno, digamos que esto es un signo que está muy conectado con el sentir profundo. Es un sentir que muchas veces es abrumador y es estar constantemente en esta frecuencia de sentir y de estar también en terrenos confinados, en buscar la soledad, en buscar esos espacios donde uno puede entenderse a sí mismo, puede sentir lo que le pasa, puede también asociar lo que siente a Dios. Entonces, digamos que a mí me da mucha risa porque, pues para mí también cuando la cosa se pone ultra pisciana resulta también abrumador, pero dentro de todo es como si ya conociese estas aguas y, y estoy muy acostumbrada a sentir demasiado, a sentir al punto de lo doloroso, que uno dice, uy, me quiero salir del cuerpo, ya no quiero sentir esto, ¿no? Porque me siento así. También aquí pasa mucho este tema de la confusión de por qué me siento así, qué es lo que estoy sintiendo. Piscis es un signo que también canaliza mucho las energías. Entonces, es como si tuviéramos esas antenas súper abiertas a, a todo lo que pasa, a todo, al que está al lado, al ambiente, al colectivo, porque también es un signo que habla del inconsciente colectivo. Y pues sí, la verdad es que en esta época o en esta sociedad en la que se prioriza mucho lo concreto, lo que podemos ver, lo que podemos explicar, lo que podemos producir, lo que valen las cosas o dejan de valer según esta visión productiva, pues estar en estas aguas divinas y raras y lentas y confusas y también liberadoras puede sentirse bastante raro. Es que yo creo que hay un tema con Piscis y es que es muy raro vivir en la Tierra y ser Piscis. Es como una cosa muy extraña. Sí, Porque porque es muy ajeno a la tierra. Y yo creo que para eso es importante, o sea, para poder entender Piscis hay que entender la polaridad de la energía, que es Virgo, que Virgo es lo más tierra que hay en la tierra, ¿no? Como los animales, que son cíclicos, el ciclo, ¿no? Todos los días, o sea, Virgo determina que hay un día. Todo, como que hay un día y una noche, ¿no? No vivimos como en un eterno día súper largo, no, 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 no. Día, noche, determina como estos ritmos tan propios de la tierra, ¿no? Y Piscis en esa polaridad es también como el que nos recuerda que todo eso es como un espejismo, que es una ilusión, ¿no? Como que finalmente detrás como de esa ilusión de que estamos separados, ¿no? Porque también Virgo entonces es como hay día y hay noche. Los animales se dividen en mamíferos y que yo no sé qué, y yo sí sé sí, en más, Virgo y como se disecciona casi, se separa al exacto, porque punto del además análisis como súper específico.
Total, porque además así son los Virgos, ¿no? Ultra, hiper, mega detalle. A mí siempre me llegan consultantes Virgo que me dicen, como ascendentes Virgo que me dicen, ay, ¿y qué tal que yo no haya nacido a las 3:02, sino a las 3:10? Y es como, marica, eres ascendente Virgo. Obviamente, o sea, con eso me lo acabas de confirmar, porque son así. Entonces, claro. Y claro, como vivimos en una época en la que hemos negado tanto como estos saberes espirituales y esotéricos y nos hemos vuelto pues la sociedad de la carta del diablo, ¿no? Lo que es lo que hay y punto. Es muy difícil entender Piscis y por eso es que a la gente la revuelca tanto, ¿no? Porque entonces llegamos y empiezan, claro, empiezan a pasar cosas súper extrañas, estoy como invitado a hacer asociaciones súper raras, ¿no? Porque además como Piscis es tan simbólico, ¿no? Entonces esto que te está pasando también puede ser como un reflejo de otras cosas en tu vida y la gente en la 3D que es como, ¿qué? ¿De qué me hablan? Entonces yo siento que Piscis, al habernos desprendido tanto como de una espiritualidad genuina, nos hemos desprendido del signo por naturaleza, porque sí, y finalmente igual está ese signo ahí para sacudir a todo el mundo. Y entonces, claro, yo veo tanta gente como que la está pasando tan maluco, y yo también la pasé maluco en una temporada pisciana hasta que me reajusté espiritualmente y fue como, ah, bueno, ya la puedo surfear como más tranqui, pero siento que colectivamente es el signo incomprendido porque vivimos demasiado en Virgo, así no sea, y vivimos demasiado en los signos de tierra, sobre todo en los dos últimos, sobre todo en Capricornio. Entonces a esos signos, a esas energías les cuesta un montón como esa libertad pisciana, como de, pues de acordarnos finalmente que todo esto es una ilusión, ¿sí? Como que, y no hay que irnos muy loco, ¿no? Como la ciencia lo dice, debajo de todo lo que parece material, no hay nada material, son un montón de átomos más o menos pegados con más o menos tal densidad, Me pero encanta. todo eso es lo mismo, o sea, no hay que ser muy hippies para entender eso, y yo creo que eso es lo que se nos olvida en un día a día tan terrenal, y ese es el tema de la revolcada pisciana, ¿no? No, y yo pienso que también si entramos a Piscis queriendo entender desde la mente, estamos jodidos, Mm. porque precisamente fíjate que Mercurio se debilita en Piscis. O sea, en Piscis hay una inteligencia y una comprensión, pero es mucho más intuitiva, está más dado a las emociones y a esta capacidad de canalizar. Está también ligado a las imágenes, al arte, a cosas que son mucho más etéreas y que no podemos medir con una regla, no podemos medir con una cinta métrica. Y te lo digo como ascendente Piscis, que yo la he pasado muy mal queriendo entender, ¿sabes? La vida, ¿no? Si uno se pone demasiado exigente con entender toda la razón de las cosas y por qué pasan las cosas y por qué siento lo que siento y por qué de repente me senté en esta casa y la siento pesada y algo, hay una sensorialidad también que está por aquí Sí. y hay algo que no entiendo pero no me gusta. O sea, si uno se pone a querer entender eso, pues la pasas muy mal. Baila. Es que ese Entonces, es como el sí, gran tema del patriarcado. Es que yo me he vuelto una mamera con el me patriarcado, pero encanta. es que todo vuelve a lo mismo. Meli, toda Porque disidente. sí, yo siempre, y es lo que tengo cero posiciones acuarianas. Pero es que a mí me parece que la energía masculina es que es la luz, ¿no? El día, todo, es como una energía que entendemos porque es como la de la acción, la del pensamiento, pero yo creo que hay que saber que la energía femenina no se puede entender por completo. Y eso es parte de Piscis. O sea, no la puedes razonar porque no, o sea, es del lado, o sea, por eso el misterio femenino, por eso las mujeres son seductoras y misteriosas como en su arquetipo, porque es que la energía femenina, eso es como sembrar, o sea, nadie sabe qué demonios pasa dentro de la semilla para que germine. Tú sabes qué pasos dar, ¿no? Tú sabes que tú la pones ahí como en el algodón y le pones agua, pero no es como que tú te metas a la semilla y la germines. Y eso es parte como del misterio femenino, ¿no? Como que hemos venido como que es como con lo que nos toca vivir, que yo creo que también es una cosa de la vida misma, decir como no lo tienes que entender todo, pero también tienes que confiar. Porque es que a mí me parece que el tema de Piscis y lo que a mí me da mucho dolor es que, pues finalmente Piscis es el gran signo del amor. O sea, y eso es lo más irónico de que la gente le dé duro Mm. la temporada a Piscis, ¿Y quién porque entiende es el como, amor?
Exacto, porque es que es como el universo, hay todo como tengo ganas de vomitarte amor y la gente como, oh no, gas, oh no, y la gente en crisis, yo, no, yo he tenido unos que me dicen, mi cuerpo se está apagando por dentro, como, dude, la vida te está mandando amor, lo que pasa, pues que es que el amor es revolcador y también pues te enruta en tu camino, te muestra nuevas cosas. em, pero como no lo podemos entender, porque ese es el tema de Piscis, tenemos que confiar, confiar en lo que la vida me manda, confiar en que si esta vaina no salió, pues no, no era para mí, es como toda esa energía, pero como somos tan masculinos, lógicos, racionales, queremos comprenderlo todo y pues ahí es donde nos atoramos. Y hay algo también que dices que es muy bello, que es este llamado del amor que también requiere entrega. Entrega a lo que es, tal y como es, y muchas veces en este camino del amor o de amar o de intentar amar, yo siempre digo como que yo intento amar, intento aprender a amar, pero pues tú ves la realidad y la realidad tiene sus partes luminosas, sus partes miserables, y yo siento que muchas veces ese amor divino pisciano o ese amor al que se refiere Piscis es como, a pesar de que veo tus luces y tus miserias, yo puedo hacer una entrega de amor hacia ti o hacer una entrega de amor hacia esta situación que me está costando, que a veces no entiendo, que a veces me revuelca, que a veces me hace sentir a Dios, porque también el amor, o al menos como yo lo he vivido, uno ve mucho a Dios en el otro. Sabes, tú ves a Dios en tu gato, en tu pareja, en tu mamá, en cuando estás desde ese lugar elevado en el que, bueno, puedes entender que cada quien es como es y que la realidad es tal y como es, pero que a pesar de todos los matices, puedes entregarte a sentir amor y entregarte a dar amor, que al final es una entrega y es un proceso también de devoción, que devoción es una palabra que a mí me parece Mm. muy pisciana y que particularmente yo me he sentido muy conectada con esa palabra sí, para mí la devoción es como esta capacidad de fe y de entrega ante algo que no podemos ver a veces siquiera. Es como más una intención y una certeza que viene del alma, del corazón y que aún así podemos rezar, no sé, en una iglesia con esa devoción, con ese amor, con esa fe, con esa entrega y estamos allí sintiéndonos en comunión con algo más grande, que puede ser cualquier cosa, pero la devoción ya otorga como algo sagrado, como algo que tiene que ver con Dios. Sí, y a mí siempre me pareció muy interesante como la fe, digamos, como las religiones no son del reino pisciano, sino que Ujú. son del reino de Sagitario, Lo ¿no? que pasa es que está Júpiter, que Júpiter juega para los dos lados, para Sagitario y para Piscis, que de hecho lo estábamos hablando el otro día, que hay una diferencia muy grande entre la espiritualidad pisciana y la religión sagitariana. Ahí te la doy, amiga, para que desarrolles. Pues claro, claro, no, no, total. Me parece lindo que traigas a Júpiter porque yo también quiero traer a Neptuno. Yo sé que tú eres más Claro. sagitariana que Neptuno, pero me parece, claro, que la religión se queda, cae en el pecado de la mente. Cae en el pecado de tiene que haber un sentido, tiene que haber ¿no? Como tiene que haber una Mm. explicación a las cosas que me pasan, que claro es un lado de Júpiter, que claro que es un lado como de nuestra psique muy importante, ¿no? Que es como quien se proyecta lejos, sí, como esa parte de nosotros que nos dice, bueno, ¿yo para dónde voy? ¿No? Porque aquí en el call center el resto de mi vida, no. Entonces, claro que ese man es Júpiter y claro que se puede aferrar a esa fe, pero claro, que yo siento que el problema ha sido como quitarnos a la espiritualidad pisciana y dejarnos la espiritualidad sagitariana, porque la pisciana, porque es que Piscis también es un signo turbio, Piscis también Por es un signo supuesto. oscuro. Y en cambio Sagitario es la mera luz, entonces todo tiene que estar bien, ¿sí? Entonces en Sagitario, en la fe sagitariana cae. Si yo me porto bien, Dios me premia. Si algo malo me está pasando es porque no me estoy portando bien. En la espiritualidad pisciana
donde también hay, porque Piscis es, o sea, es que yo digo que un Piscis puede ser o el más, una monja allá en África haciendo servicio, pero también un asesino serial, porque es que es demasiado, o sea, tiene esas dos polaridades muy fuertes. Pero a lo que yo voy con esto es que el Júpiter pisciano, y hablamos de Júpiter porque como en varias posturas astrológicas, digamos, contemplando los siete planetas originales y no los transpersonales, Júpiter rige Piscis, es esta capacidad que yo creo que es la que hemos perdido mucho de saber que Dios o como que el mundo te sostiene, no importa lo que tú hayas hecho, ¿no? Como no importa lo bueno, lo malo, lo feo, ¿sí? Como no es como, sí, porque siento que en esas fees, como en la espiritualidad de Sagitario, es como los buenos y los malos. La gente de bien y la gente mala, y como todas estas divisiones ocultas, pero la espiritualidad pisciana es acá hay espacio para todos, hay amor para todos. Tú has sido la peor persona del mundo, pues tú también mereces redimirte, tú también mereces amor, tú también te mereces sostener y hacer ese cambio. O sea, eso es lo que me parece que está pasando, como la gente se aferra a una fe sagitariana porque es masculina, ¿no? Como orden, lógica, razón, sí, como y se les olvida esta otra fe que no tiene, o sea, no tiene que haber lógica y razón para que Dios te ame, para que el universo te ame, para que la vida te ame, no, o sea, la gran base de todo es el amor. Y eso es como, es que es tan absurdo que a la gente se le haya olvidado eso y entonces la temporada Piscis, que debería ser un montón de gente ahí emanando amor y todos viéndonos divinos y todo, se ha vuelto la época más confrontadora y en la que la gente está más perdida, más rara, no se hallan, no entienden qué les está pasando, no entienden las señales del mundo. Tenaz. Sí, total. A mí me gusta esto que dices de que en Piscis, en la espiritualidad pisciana y en esta visión pisciana todo cabe. Pues los que conocen un poco de astrología recordarán que Piscis es el signo 12, es el último signo. Entonces, al haber hecho todo un recorrido por el zodiaco, es como si contuviera los 12 arquetipos. Y, y ahí puedo entender por qué de verdad desde esta visión pisciana yo puedo escucharte, no sé, diciendo las palabras de amor más bellas y decir, claro, tú eres así, y tú me puedes decir, es que también tengo unos pensamientos súper locos y soy súper cruel, y yo como amiga te voy a decir, ah, sí, es que tú eres así. Y yo puedo verlo todo, o sea, tú eres un todo, tú contienes todo, y para mí es muy fácil entender eso. Y no juzgarlo de una, sino entender que realmente pues la humanidad es compleja y que realmente todos tenemos muchas cosas dentro y que todo está junto y que por más que todo eso esté junto y parezca un amasijo, todos merecemos amor y todos merecemos como esa mirada amorosa. Y este aspecto caótico y destructivo de Piscis, por supuesto, también me recuerda mucho a este lado oscuro de Poseidón, que es esta parte de Neptuno, ¿no? De que de repente es como, claro, el dios de los mares. Yo no soy muy ducha en mitología griega, pero recuerdo esta imagen como del dios de los océanos y que de repente el bicho coge una furia gigante y de repente con el mismo océano en que la gente se bañaba y se sentía en Dios y se regocijaba de la vida, pues de repente hay una tormenta enorme que se lleva todo a su paso. Entonces es como una furia también que viene desde lo emocional y el caos viene desde lo emocional y por eso en Piscis se habla mucho de que están estos torbellinos emocionales y al mismo tiempo está la calma del fondo del mar. Es que fíjate que Neptuno era un man bipolar. Neptuno era un man bipolar. En la mitología era como el tío Neptuno un bacán o el tío Neptuno se emputó, porque Neptuno también era el dios como de los terremotos. O sea, ¿sabes? Como se salía del agua y llegaba como a la calamidad, a la catástrofe. O sea, el man era de verdad de los más temidos por lo mismo. Y yo creo que por la misma, esa misma imagen que tenemos los humanos del agua, ¿no? Tan tranquila y tan deliciosa y tan peligrosa y matadora. Y Que ahorita yo creo pienso que también en la furia de Dios. ¿Tú piensas que tiene que ver con esto? Toda esta visión, esto sería más religioso, o sea, más dado a lo sagitariano, pienso yo, pero al mismo tiempo digo, bueno, sí, está ocurriendo todo esto en Neptuno, en Poseidón, ¿será que este era
esto está fundamentado en en ese dicho de temer a Dios, temer la furia de Dios. Yo creo que, yo creo que no, aunque puede ser un punto interesante porque yo creo que la furia de Dios sí se la puedo como atribuir a un Sagitario mal intencionado. Mm, Yo creo que Neptuno está ahí para decirnos que esa parte oscura de nosotros existe y es parte del todo. ¿Sabes? Como tú también puedes ser, o sea, como dentro de ti también existe la capacidad de ser la peor persona del mundo. Dentro de ti también existe la capacidad y hay personas en que llegan, nacen y la vida les pega unos golpetazos y les va como cultivando un poquito ese lugar muy oscuro. Y las personas piscianas, yo creo que tienen este gran tema de como Piscis es un signo de como de muerte, ¿no? Como que disuelve. Como que en Piscis hablamos de la muerte real, ¿no? Se disuelve el cuerpo, yo asocio, sí, también la gestación, como todos estos cambios materiales. En Piscis se disuelven, yo creo que las estructuras más profundas. Y entonces en Piscis se puede disolver la idea del bien y el mal. Sí, una persona muy pisciana puede llegar a disolver las ideas estructuradas del bien y el mal y reacomodarlas a su forma de ser, ¿no? Porque es un signo demasiado poderoso, demasiado gestador y se regesta dentro de sí una persona oscura. Entonces yo creo que Neptuno es una gran ilusión de eso. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante que por eso es que no, ni Neptuno ni Hades son los reyes del Olimpo, es Zeus, que es nuestra capacidad optimista, visionaria, alegre, como de estar ahí. Yo creo que Neptuno siendo este man iracundo y todo, o sea, creo que sí tienes un punto, pero te lo voy a plantear de otra forma. Neptuno ujú. siendo un dios iracundo y todo, es recordarnos que nosotros también como podemos ser la fuente de amor más profunda y más hermosa y más todo, también podemos ser una mierda de seres humanos, porque es que nosotros somos Dios, porque es que al final del cuento, Piscis es el signo que te dice, tú eres Dios, y tú sabes que yo estoy montada en ese bus hace rato, y entonces yo voy ahí en el bus y digo, esa señora es Dios, esa paloma es Dios, chito en el piso es Dios, siendo un chito en el piso, porque yo creo que Piscis es un poco ese gran aprendizaje de que lo somos todo. Somos tanta luz y tanta sombra que somos Dios, ¿sí? Solo que fragmentaditos en diferentes cuerpecitos de Virgo, pues como en ciertas estructuras que los Virgo identifican mejor. Sí, de hecho hace poco, esto me lleva a una clase que vi esta semana, que era tenía que ver con todo este tema del abuso de parte de profesores a estudiantes y cómo prevenir el abuso, entre comillas, y realmente se dio como una reflexión muy interesante que digo esto porque en Piscis se ve mucho también esta posible actitud de víctima, ¿no? De ser víctima, de ser el pobrecito, el que está como no sé cómo traducirlo en este momento, pero pues sí, se tiende mucho a caer allí y se hablaba de cómo realmente la relación víctima-victimario está muy tejida y que realmente en un punto tú puedes ser víctima, pero también desde tomar una postura distinta te puedes convertir también en un victimario y prácticamente la conclusión a la que llegué en todo esto, la conclusión transitoria es que sí, realmente somos víctimas y victimarios todo el tiempo. Es imposible que estemos solo de un lado de, de la historia, o sea, respecto a esto de quedarse en un solo lado, ¿no? Entonces Y me yo parece creo que, interesante eso. claro, y yo creo que es que ese es el tema, esa gran división, la ilusión de la división entre el bien y el mal es lo que resuelve Piscis. Es lo que resuelve Piscis. Y entonces yo creo que Piscis llega disfrazado de malas noticias para hacer cosas buenas. Y disfrazado de cosas buenas para romper cosas y decepcionarnos. Y Ujú. el gran tema es aprender a confiar. Es que es tan difícil. Es que el otro día le decía a alguien que está en un tránsito por Piscis, yo decía como, mira, tú ahorita estás en un tobogán, en un parque de toboganes. O te aferras o te tiras y lo disfrutas. Y caerás, ahí caerás a una piscina, como en 2 años y medio que dura el tránsito. Pero no, te aferras y la pasas, no te aferras, que digo, no te aferras, te tiras
y la pasas bueno, porque es que literal estas movidas de Piscis son como la vida haciendo movidas para ti y no hay cabeza para juzgarlas. Y entonces si eres víctima o hiciste algo, es también gran parte de lo que del mundo moviéndose alrededor y del mundo también sabiendo lo que hace. El mundo sabe lo que hace y por qué lo hace, ¿no? La vida se mueve y tenemos un poco que respetarla, pues no sé si respetarla, pero sí entregarnos. Y yo creo que el tema de que la gente no se sepa cómo soltar en ese tobogán es porque no se han dado cuenta que la vida es linda, porque no se han dado cuenta que la vida es amor. Y eso es lo que yo creo que todos los tránsitos de Piscis es la vida ahí como, hey, yo soy amor, y la gente como, no, me da miedo eso que me está tirando. No, no me Y, gusta. y hay algo que es también el gran orden, que yo siempre voy como a esa frase porque cuando hablabas, por ejemplo, del opuesto complementario que es Virgo, que es como este arquetipo de la persona que tiende a separar una gran pieza en pequeñas piezas para poder entender cómo funciona y cómo funciona de manera óptima y es todo este mundo de lo concreto, de lo que puedo tocar, de lo que puedo optimizar, que en este caso lo llamaríamos como un orden material o un orden mundano, porque estaría allí también el tiempo y el reloj y como todo este arquetipo de un orden material, terrenal, mundano. En Piscis se encuentra el gran orden y yo pienso que allí es donde hablamos mucho de la palabra confianza, porque muchas veces estamos en épocas o en experiencias que nosotros pensamos que sí, deben ser así, que debemos estar allí, que qué miedo cambiar, qué miedo hacer otra cosa, qué miedo asumirme de otra forma, qué miedo cambiar de identidad, qué miedo limpiar todo esto que he creído que soy. Y al final, pues la vida hace un montón de ajustes y desbarajustes para que tú realmente te encuentres con quien eres en esencia y para que estés o para que estemos donde realmente tenemos que estar. Entonces, esa ha sido una máxima en mi vida de esta confianza oye, si realmente me están pasando cosas, por más doloroso, retador o raro que sea, la vida también me está ordenando y allí es donde viene la palabra, la palabra fluir, que es súper importante en Piscis, porque yo siento que uno va como cada día, es muy difícil ponerse como a planificar en 5 años y saber, o sea, es muy difícil desde la energía pisciana hacer eso. Uno lo que va es como, ah, bueno, sí, puedo planificar, pero también vas como yendo en la dirección de menor resistencia, que de hecho eso es un concepto también creo que zen o oriental, que es el camino de menor resistencia o no ponerse a luchar contra la vida, marica. Es como, no puedo ponerme en esta posición de que todo me está apuntando a que tengo que ir hacia allá y yo soy como un salmón queriendo ir en el lado, ¿sabes? Y Que entonces no es. estoy sufriendo, ahí es donde viene el sufrimiento también en Piscis, porque te estás aferrando a la vida anterior. En Piscis se ven mucho los principios y los finales, sobre todo los finales y los principios, porque hacemos todo un proceso de disolución para poder empezar otra vida, otra forma, otra cosa. Y realmente cuando yo he sufrido más en mi vida es cuando he estado yendo en contra de lo que la vida me está marcando por naturalidad o me está marcando naturalmente, pues. O sea, como, bueno, el río va hacia allá, entonces, bueno, ¿por qué yo no voy hacia allá? Porque me estoy aferrando a devolverme al otro río, o sea, no tiene ningún sentido. Es que además, eres tú contra la vida. Pues como amigo, date cuenta, ¿sí? Como la vida, tú. Entonces, y fíjate que hay un concepto que me parece muy interesante, como bajo esta idea de que uno es Dios, ¿no? Como todas estas cosas, ¿no? Mi perrita es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios. Entonces la vida es la diosa y estamos danzando. Ujú. Y en temporadas piscianas,
pues ella es la que está jalando la vida. Y pues tú ahí verás que quieres bailar con ella, pero pues si tú la pisas y ella te pisa, pues la pasas maluco y sufres. Pero si tú vas dándote cuenta, y yo creo que esto aplica, yo creo que no hay que saber que uno está en un tránsito por Piscis, pero pues si a uno la vida le está ahí dando palo y palo, pues dance con esa vaina. Me llegó esto en vez de esto otro, pues lo abrazo y digo, bueno, rico, rica la vida, ¿sí? Entonces yo creo que ese tema, ese concepto de la danza que lo leí en algún correo de estos viajecitos con hongos, precisamente que hice el año pasado, decían esto, decía, dance, usted es Dios, dance con la diosa y dese cuenta que esto es como, y ese es precisamente el gran tema que la astrología, de donde la astrología parte, y es que somos polares, ¿no? Somos una energía que se está moviendo constantemente, que era lo que te decía ahorita de los dos pececitos de Piscis, son dos, ¿no? Son dos y Ujú. están ellos bailando juntos y pues dicen que los dos peces se reconocen como dos partes que deberían unirse, como somos dos entes que sabemos que debemos, por eso es que Piscis también es tan romanticón, ¿no? Porque es que imagínate esta mitología, ¿no? Que dice como los dos somos partes de uno mismo, ¿no? Somos todos la luz, la fuente y debemos juntarnos. Claro, por De eso es que los hombres son hecho, así de romanticones, porque entienden que sí, que al final todos somos uno, que al final todos somos esa luz, pues. sí, de hecho este símbolo de los peces se dice que es también como la búsqueda del alma individual con el alma universal. Y era lo que hablábamos antes en nuestra conversación privada, que era como todo este tema de, ay coño, me perdí ya va, cosa de Piscis. Esto siempre pasa en temporada Piscis, que son el alma como humanita y el alma universal en esa danza para juntarse, porque pues al final Exacto. es como esa juntanza, pues. Exacto. Entonces, bueno, aquí voy rescatando varios conceptos que, bueno, hemos hablado de Dios, hemos hablado de amarlo todo tal y cual es, hemos hablado de la diferencia de la espiritualidad pisciana y la religión sagitariana. A mí me llamó mucho la atención toda esta exploración de los honguitos y esto, porque bueno, todo este trabajo también con los psicodélicos, yo, bueno, he tenido experiencias también con ayahuasca y con microdosis y realmente es como, digamos que es como uno de los muchos caminos para poder habitar esta energía pisciana. Obviamente todo esto desde una responsabilidad y desde también entender las decisiones que estamos tomando y que esta no es la única vía. Pero bueno, eso es algo que también me ha parecido increíble porque en Piscis también habitan las imágenes y está mucho este tema simbólico por lo mismo que hablábamos de Júpiter, de Neptuno. Entonces, ay, cuántas cosas, amiga, yo no he comprendido. O sea, yo me acuerdo siempre de mi primer viaje de ayahuasca y es como, wow, entendí que mi imagen en ese momento se presentaron en el cielo todas las visiones de Dios que yo tenía, es decir, Buda, Krishna, Jesús, y todos se me mostraron así como siete, ocho, nueve deidades y todos se Ujú. hicieron uno, se Oh, fusionaron. Y yo en wow. ese momento dije, claro, es que todo es lo mismo, o sea, como realmente todo es Dios y yo estoy acá preguntándome quién es el real, ¿no? Como que en ese momento yo siempre fui como una buscadora de Dios y pasé muchos años saltando no sé, siendo una curiosa de las religiones y de los caminos espirituales desde que, no sé, de los 14 años más o menos. Entonces, cuando recibí esas imágenes en esa toma, para mí fue como, wow, claro, es que todo esto realmente es lo mismo Es lo y todo mismo. es una gran energía que se puede representar en muchas imágenes, pero es la misma energía. Entonces, nada, quería dar ese inciso por si acaso. Nos quedan 5 minutos para que sepamos acá de, de nuestra reunión de Zoom Pues que yo creo sustenta entonces nuestro podcast. que yo creo que entonces cerremos hablando un poquito de cómo transitar épocas piscianas. De nuevo, no tienes que saberlo literal, porque claro, además estamos hablando de Piscis, que no hemos mencionado la intuición, pero también la intuición es del reino de Piscis. No sé por qué, pero este señor no me cae mal y no quiero trabajar con él,
obedécelo porque pues es canalización pisciana. Pero entonces, ¿tú qué le recomendarías a la gente, además siendo tan maestra de Piscis, para transitar sus épocas piscianas, como las literales y también en las que se sientan, pucha, la vida se puso rara? Porque yo creo que esa es como la sensación, ¿no? Como la vida se pone dura, me manda lo que no quiero, no estoy como muy conectado. Entonces, ¿qué les recomendarías? Bueno, lo primero que recomendaría es que estas épocas de Piscis son épocas de introspección. Es muy necesario el espacio a solas, el espacio retirado. De hecho, Piscis también representa, por ejemplo, en la astrología védica, las tierras lejanas, los espacios Mm, confinados, todo esto equivalente también a la casa 12 de una carta astral. Entonces, sí es necesario que ante tantos torbellinos externos o internos uno pueda darse el espacio para poder sentir y sentir en calma y dejarse sentir en paz. O sea, esa es una frase que yo tengo, yo me quiero dejar sentir en paz. Yo quiero llorar, yo quiero sentir rabia, yo quiero sentirme feliz, yo quiero agradecer, yo quiero llorar y reírme y entender que aunque esté llorando, estoy feliz porque puedo aceptar lo que estoy viviendo y puedo amar lo que estoy viviendo. Entonces es como dejarse sentir en paz. Eso para mí es muy importante y para ello pienso que ayuda mucho estos espacios de introspección y de conexión con uno mismo. Lo otro es fluir, fluir con la vida, fluir con el ritmo que marca la vida. La vida si se pone más lenta, pues aceptarlo, entender que todo va a ser más lento, más capaz denso o confuso, y eso está bien. Y pues lo otro que diría es sentir también, darse el espacio para sentir esa confianza y esa fe de que la vida está ordenando, de que las cosas están tomando su nuevo cuerpo, su nueva forma, de que estamos mutando, estamos sanando. En Piscis también hay mucho de esto de sanar, de limpiar, sanar hasta vidas pasadas. total. Entonces, muchas veces toda esa carga emocional no es solamente porque me peleé con el novio o porque tal persona me decepcionó, porque no me salió el trabajo que yo quería, sino porque realmente están viniendo como un montón de memorias que hay que ir limpiando y hay que ir sanando. Y para eso hay que tener mucha confianza en que lo que estamos sintiendo es tiene un espacio que podemos también maternarnos en esos momentos, es Qué decir, darnos clave. mucho cuidado y, y pues nada, confiar en la nueva vida, en el nuevo cuerpo, en la nueva forma. Sí, yo agregaría una última que es darnos amor. Porque si finalmente la vida te está tratando de dar amor y tú la estás rechazando, pues ahí está tu clave. Date amor, date amor. Así hayas sido la peor persona del mundo. Date amor, cuídate, date cariñitos, trátate con cariñito, trátate con compasión y ya. Y así es mucho más suave, porque muchas veces esos golpetazos caen muy en ese lugar Virgo de darme palo, darme duro, esto es mi culpa, así como a buscar culpables. No, no, darse amor. Entonces yo agregaría esa porque voy muy con todas las otras que mencionaste. Sí, y ay, hay otra cosa que iba a decir y no puede ser, se me fue. Pero bueno, Porque estamos hablando de Piscis. si me acuerdo en este último minuto lo digo. Pero bueno, muy feliz de tener otro episodio contigo, amiga, y muy feliz de tú que nos estás escuchando y que estás allí acompañándonos en este camino de hacer un podcast y de Muchas conversar de la vida gracias. y de astrología y de cualquier cosa mística que se nos ocurra. Que nos dejen sus preguntas y que nos dejen un emoji de una sirena, si llegaron hasta acá. Sí, Listo. en YouTube o en Spotify. Recuerden De una. suscribirse, calificarnos si les gusta y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Gracias, gracias. Gracias.